Gotas de Misericordia presenta San José de Cupertino. José nació el 17 de junio de 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino, Lecce. Sus padres eran muy pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego. Pero después de 8 meses fue expulsado porque era un extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían asignado. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por no cumplir bien con sus deberes, tuvo que dejar el convento. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, quien declaró que este joven no era bueno para nada. Lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que le recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los frailes. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el precio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga, esa será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que fray Cupertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Llegó al fin el examen definitivo en el cual se decidía quiénes serían ordenados. Y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? José, que era el próximo en turno y estaba atemorizado, se libró de tener que pasar el examen. Es por eso que nuestro santo es el patrón de los estudiantes, especialmente de los que, como él, encuentran dificultades en sus estudios. El santo se complace en ayudarles.
en su santuario de Osimo, sigue creciendo la documentación que testifica su intercesión. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne, ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo, consagrado a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María, que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a la madre y al niño, se quedó un buen rato, rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa. Y estando celebrando, quedó suspendido por los aires, como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto eran meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y este, al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. En la vida de San José de Cupertino podemos ver cantidad de dones con los que el Señor adornó su humilde y piadosa alma. Es un santo en el que Dios derramó tanta abundancia de dones sobrenaturales que son incontables. Fue elegido por sus superiores a exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer, y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían. También tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor, y cuando un alma se acercaba a confesarse, él se podía dar cuenta de lo que a esta alma le atormentaba. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz resucitaba muertos. Tuvo el don de profecía. Predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. Predijo el ascenso al trono de Juan Casimiro.
Tuvo también el don de tocar corazones hacia la conversión. El más conocido ejemplo fue el del príncipe John Frederick, un luterano que a los 25 años de edad fue a Asís con 2 escoltas, uno católico y otro protestante. Entraron a la iglesia donde el padre José celebraba la Santa Misa. Y a la hora de la consagración, cuando el padre quiso partir la hostia, esta estaba tan dura como una piedra y tuvo que devolverla a la patena. El padre José comenzó a llorar de dolor y a levitar a unos 3 pies de altura. Cuando regresó al altar, trató otra vez de partir la hostia y haciendo gran esfuerzo lo logró. Más tarde, cuando los superiores le preguntaron por qué había demorado tanto para partirla, él respondió: mis queridos hermanos, la gente que asistió hoy a misa tienen el corazón demasiado duro. Por eso el Cordero de Dios se endureció en mis manos y no podía yo partir la hostia consagrada. Al día siguiente, regresó el príncipe con los 2 hombres a la misa. Y cuando el padre José elevó la hostia, la cruz de la sagrada hostia cambió a negra, causándole gran dolor, y llorando, empezó a levitar junto con la sagrada hostia por 15 minutos. El milagro del padre José levitando con la hostia en alto conmovió el corazón del príncipe a convertirse a la fe católica, igual que sus acompañantes. El padre José nunca aceptó ningún mérito por sus milagros. Siempre se los acreditaba a su madre María, a la cual siempre tuvo una gran devoción. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo al aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Este ser tan noble muere el 18 de septiembre de 1663, a los 60 años, en Osimo, Reino de Nápoles.